Amigos, bienvenidos a USA en Español. El gobierno federal de los Estados Unidos cierra totalmente a lo largo y ancho de todo el país una decisión que afectará al bolsillo de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington, cómo le afecta esta decisión al bolsillo del pueblo trabajador y muy especialmente a aquellos beneficiarios del Seguro Social. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como si fuera poco la grave crisis económica que continúa viviendo este país. Por supuesto me refiero al grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que ha estado afectando el bolsillo del pueblo trabajador, al bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social y, en definitiva, al bolsillo de todo el pueblo americano. Una crisis económica que no ha podido ser controlada por el gobierno federal ni la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien es la responsable justamente de tratar de controlar el problema de la inflación. Pues como si todo esto fuera poco, el día de hoy el Congreso de los Estados Unidos anuncia que se preparan a cerrar por completo el gobierno federal de este país. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa esto? Para las personas que no han seguido la noticia recientemente, se los voy a contar de una manera muy breve y muy básica. Todos los años el gobierno federal de este país tiene que llegar a un acuerdo con el Congreso para poder renovar su presupuesto. Cuando este acuerdo no ocurre entre el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca, lamentablemente el gobierno federal no tiene otra opción sino cerrar sus puertas. Y esto significa que millones de personas se van a ir a sus hogares, no van a poder continuar trabajando. Cualquier servicio que no sea indispensable o de emergencia no va a recibir ningún tipo de remuneración. Por supuesto, esto va a afectar el bolsillo de millones de personas en todos los Estados Unidos, beneficiarios del Seguro Social y de programas gubernamentales que tendrían que cerrar sus puertas próximamente si el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca no reaccionan y se ponen del lado del pueblo. El gobierno federal se encamina a un cierre que va a perturbar mucho los servicios en todo el país, va a exprimir a todos los trabajadores y agitará también, por cierto, la política, mientras los republicanos en la Cámara de Representantes, que se encuentran impulsados por demandas de la extrema derecha para poder recortar profundamente el presupuesto, continúan forzando una confrontación sobre el gasto federal. Recuerden ustedes que en las últimas elecciones en el Congreso, el Partido Republicano ganó la Cámara de Representantes. Tomaron el poder en la Cámara de Representantes de este país y ahora en este momento tienen una influencia muy importante en cuanto a todas estas negociaciones que se realizan con la Casa Blanca y que pudiera llevar a todo el cierre del gobierno federal en las próximas horas. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Las agencias federales van a suspender todas las acciones que se consideren no esenciales y millones de empleados federales, incluidos los miembros del ejército, no recibirán sus cheques de pago. Imagínense ustedes lo que significa para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Y esto es solamente un ejemplo, porque cualquier persona en este país que deje de recibir su sueldo o su beneficio por culpa de la irresponsabilidad de estos políticos en Washington es totalmente inaceptable. Pero yo no entiendo especialmente el caso de las Fuerzas Armadas. Dicen que cualquier acción o trabajo que no se considere esencial no va a recibir sueldo y salario. ¿Y es que acaso las Fuerzas Armadas de este país no es algo esencial para la defensa de todos los Estados Unidos? Yo realmente no entiendo cómo los políticos en Washington toman estas decisiones con esa libertad, sabiendo que van a afectar la vida no solamente de todo el pueblo americano en general, sino la vida de toda la economía del país y que pudiera incluso traer una reacción en cadena que nadie quiere que ocurra en los Estados Unidos. Un cierre del gobierno federal ocurre cuando el Congreso no logra aprobar algún tipo de legislación de financiación, es decir, puede ser como el presupuesto, que sea promulgada por el presidente.
Se supone que los legisladores aprobarán 12 proyectos de ley de gasto diferentes para financiar las diferentes agencias en todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo recurren a aprobar una extensión temporal llamada resolución continua o CR para permitir que el gobierno continúe funcionando sin ningún tipo de interrupción mientras tratan de llegar, a un acuerdo mucho más extenso para una financiación completa. Pues estamos amigos en esa etapa ahora en este momento, pero los congresistas republicanos están amenazando de una manera muy directa y ellos han dicho: no hay manera de que nosotros aprobemos esta legislación. El gobierno federal va a tener que correr con las consecuencias de un cierre del gobierno y, por supuesto, como dijimos anteriormente, el problema es el efecto que causa en la vida de millones de personas en este país que no quieren saber nada de la política, pero que lamentablemente la política les continúa afectando diariamente. Fíjense algo, aquí también hay algo de trasfondo en esta decisión que pudiera cerrar el gobierno federal en las próximas horas. Y recordemos, se acercan elecciones en los Estados Unidos. Y los partidos políticos, por supuesto, cada uno quiere tomar ventaja de hasta la más mínima cosa para tratar de obtener ganancias electorales en las próximas elecciones. Para mí esto es algo totalmente injustificable. Poner en riesgo la vida de millones de personas en los Estados Unidos, el salario del pueblo trabajador, de millones de empleados federales en todo el país, el cierre de muchas agencias federales a lo largo y ancho de los Estados Unidos, simplemente por ganancias electorales, me parece algo totalmente irresponsable e injustificable. Cuando no se promulga una legislación de financiación, las agencias federales tienen que detener todo trabajo no esencial inmediatamente. No van a enviar los cheques de pago mientras dure el cierre. Y aquí es donde llega el mayor temor, porque han habido cierres del gobierno federal anteriormente, pero es primera vez que se hace con una amenaza tan contundente por parte del Partido Republicano que si el cierre llega a ocurrir en las próximas horas o los próximos días, no se sabe incluso cuánto pueda durar. Y aquí, como ustedes pueden ver en pantalla, estos son algunas de las personas más reaccionarias por parte del Partido Republicano, los llamados de la extrema derecha, que son los que están forzando en este momento al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para que no pueda llegar a ese acuerdo con el presidente Biden y la Casa Blanca se vea obligada a forzar justamente un cierre de todo el gobierno federal. Lamentablemente, amigos, estos señores que son congresistas y senadores en la ciudad de Washington cobran un muy buen sueldo que no se verá interrumpido, incluso si llega a haber un cierre del gobierno federal en este país. Aunque los empleados considerados esenciales, como por ejemplo controladores de tráfico aéreo, los agentes del orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales están suspendidos o van a estar suspendidos inmediatamente. Según una ley del año 2019, esos mismos trabajadores van a recibir los pagos atrasados una vez se resuelva este estancamiento de la financiación, es decir, una vez abra nuevamente el gobierno federal de este país. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el gobierno dura cerrado 15 días, un mes y medio, 2 meses? Mi pregunta es la siguiente para los congresistas y senadores que quieren forzar a este cierre del gobierno federal. ¿Quién le va a pagar el alquiler a todas las personas que no van a recibir su sueldo? ¿Quién le va a pagar la comida en los supermercados a estas personas que no van a recibir su sueldo? ¿Quién va a cubrir justamente los gastos necesarios de todas estas personas para poder vivir en este país mientras ustedes continúan peleando en la ciudad de Washington con la Casa Blanca para no llegar a este acuerdo que necesita todo el pueblo americano? La financiación gubernamental expira mucha atención el próximo 1 de octubre, el inicio del año presupuestario federal. Un cierre comenzará efectivamente a las 12:01 de la madrugada si el Congreso no puede aprobar un plan de financiamiento que el presidente promulgue y convierta en ley. Por supuesto, en todas las democracias tienen que haber negociaciones entre el Congreso, y la presidencia. Eso es algo totalmente democrático en cualquier país del mundo. Pero tenemos que entender
que esto en los Estados Unidos se ha tomado lamentablemente como una forma de chantaje durante los últimos años y causa un perjuicio sumamente grave para millones de personas en los Estados Unidos. Es imposible predecir, y aquí es donde viene el mayor temor, cuánto tiempo durará este cierre del gobierno federal. Con el Congreso dividido entre un Senado controlado por los demócratas y una Cámara de Representantes liderada por el Partido Republicano, los conservadores de extrema derecha del presidente Kevin McCarthy, buscando usar el cierre como palanca para recortes de gastos, muchos se preparan para un paro que pudiera durar incluso más semanas de lo que cualquiera pudiera anticipar y pudiera haber un cierre del gobierno federal mucho más largo de que el del que hemos experimentado años anteriores en otras oportunidades. Millones de trabajadores federales enfrentarán retrasos en sus cheques de pago cuando el gobierno cierre, incluyendo muchos de los aproximadamente 2 millones del personal militar y más de 2 millones de trabajadores civiles en todo el país. Casi el 60% de los trabajadores federales están destinados en el Departamento de Defensa, también el Departamento de Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional. Es más o menos lo que va a ocurrir. Todas estas personas se quedarán sin dinero, se quedarán sin sueldo. Por supuesto, al parecer, esto le importa muy poco a congresistas y senadores en la ciudad de Washington. Y aquí es donde viene uno de los mayores temores. Beneficiarios del Seguro Social. Hay mucha incertidumbre si los beneficiarios del Seguro Social van a continuar recibiendo los pagos mes a mes por parte del gobierno federal de este país. Y es que si a los militares ni siquiera que están en servicio activo los consideran como no esenciales, no queremos ni imaginar siquiera qué piensan ellos de los beneficiarios del Seguro Social. También los legisladores advierten que un cierre pudiera sacudir los mercados financieros. Goldman Sachs ha estimado que un cierre reducirá el crecimiento económico en un 0.2% cada semana que dure, pero el crecimiento luego se pudiera recuperar después de que el gobierno reabra sus puertas, algo totalmente innecesario e injustificado en mi humilde opinión. Ahora, escuchen con mucha atención esto, porque hubo una persona que me envió un comentario y me dijo hace algunos días, bueno, pero si cierran el gobierno federal y les dejan de pagar a todos los empleados federales y políticos, pues ellos yo creo que se van a tener que poner de acuerdo muy pronto porque ellos también dejarán de recibir su sueldo. Pues las cosas no son así. El presidente y los miembros del Congreso seguirán trabajando y seguirán cobrando mientras el cierre del gobierno federal esté en vigencia. Cualquier miembro de su personal que no se considere esencial sí pudiera ser suspendido. En pocas palabras, los congresistas y el presidente no se ponen de acuerdo, cierran el gobierno federal, dejan a todo el mundo, a todos estos empleados federales sin sueldos y salarios, pero ellos continúan recibiendo su sueldo de acuerdo a la ley. Y es que la ley en este país dice que así cierre el gobierno federal. Así los congresistas no se quieran poner de acuerdo, ellos continúan ganando su jugoso salario todos los meses. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.